Hola a todos y bienvenidos a El Cable. Hoy estrenamos este nuevo tipo de podcast. Va a traer un contenido mucho más personal, en un tono muy coloquial. Y es que quiero alejarme un poco de las métricas fundamentales, porque creo que hay otros factores muy relevantes que requieren nuestra atención en estos momentos. Y me quiero alejar brevemente del aspecto técnico del blockchain y de todos esos razonamientos tan empíricos a los que frecuentemente prestamos toda nuestra atención. Y la idea simplemente surge del hecho de que el baño de sangre que tenemos ahora mismo en el mercado dista mucho de la realidad tangible que formamos cuando solo utilizamos herramientas técnicas, por así llamarlas. Y es que con el pasar de los años, Bitcoin va cambiando y cada vez forma una parte más integral del macroentorno en el que vivimos. Por lo que en este 2022 quiero que empecemos a profundizar seriamente, no solo en Bitcoin, pero también en todo lo que rodea a Bitcoin y que le afecta. Porque con la acción de precio que estamos viendo este mes de enero, se pone en evidencia que las piezas que utilizamos para digerir qué sucede en nuestro mercado empiezan a formar un puzzle incompleto. Muchas veces me habéis oído hablar de cómo Bitcoin es uno de los pocos mercados libres que quedan. Esa afirmación sigue siendo válida, pero para bien o para mal tenemos que empezar a centrar nuestra mirada en qué ocurre a nuestro alrededor desde una lente mucho más panorámica. Y enseguida vais a entender a qué me estoy refiriendo exactamente. En esta entrega vamos a hablar del baño de sangre que estamos viendo en las calles ahora mismo, vamos a tratar de evaluar los daños, qué creo que va a ocurrir a partir de ahora y cuál es realmente el motor que nos está llevando a esta reacción desenfrenada. Pero os voy adelantando que a fin de cuentas el causante de toda esta situación es un macroentorno geopolítico al que le toca ahora pagar la factura de haber recibido dinero gratis durante más de una década. Vamos a hablar de todo ello en detalle, así que sin más, iniciamos conexión. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está provocando todo esto? ¿A dónde nos lleva? ¿De quién es la culpa? Pues bien, por primera vez en El Cable vamos a hablar del macroentorno geopolítico que rodea a Bitcoin. Y la realidad es que, en mi opinión por lo menos, la cosa es bastante sencilla. Llevamos más de 10 años en los que no solo Bitcoin, pero cualquier activo, cualquier instrumento de inversión, ha estado sujeto a una política monetaria muy laxa. Y es una situación que surge a raíz de la burbuja inmobiliaria que terminó por explotar en el año 2008. Momento en el que los bancos centrales decidieron que para poder salvar la economía era una fantástica idea empezar a inyectar liquidez en los mercados a una magnitud y escala como nunca se había hecho antes. Dado que nuestras divisas hoy en día tienen un potencial cuantitativamente infinito, sencillamente por no estar respaldadas por ningún bien escaso, pues se ha estado llevando, y si me preguntas de manera muy irresponsable por cierto, lo que se conoce como la devaluación de nuestras divisas. Además de eso, se han mantenido unos tipos de interés históricamente bajo mínimos. Antes de seguir, quiero aclarar brevemente un concepto que a veces se mezcla y se confunde. La devaluación de la moneda no es la inflación en sí, y muchas veces tendemos a decir y asumir que Bitcoin es una protección contra la inflación. No es cierto. Bitcoin realmente es una protección contra la devaluación de nuestras divisas. La inflación no es más que el efecto que tiene esa devaluación, es decir, el encarecimiento de mi poder adquisitivo. La devaluación es lo que ocurre cuando se diluye la oferta monetaria en circulación. Y sí, bueno, conceptualmente puede ser fácil entender cómo cada vez que se imprime un nuevo dólar, un nuevo euro, un nuevo peso, ese hecho disminuye la escasez del recurso, con lo cual desde una medida relativa se disminuye su valor. Pero como nuestro dinero hoy en día ya de por sí no tiene ningún valor, porque simplemente le damos a una máquina, imprimimos un papel y con ese papel me dan una lavadora o un coche. No tiene ningún sentido, ¿no? Con lo cual incluso desde esta perspectiva la devaluación empieza a perder un poco su sentido. Pero no es un concepto ni una práctica nueva de hoy en día, y es mucho más entendible cuando piensas cómo se hacía antes. Antiguamente el sistema monetario y esa oferta monetaria era siempre tangible y su medida de contabilidad estaba basada en un metal precioso normalmente, como puede ser la plata o el oro. Pues bien, originalmente todas las monedas estaban hechas de un 100% de ese metal precioso. Un 100% de oro, un 100% de plata. ¿Qué hicieron las fuerzas gobernantes de antaño para solucionar sus problemas de liquidez? Cuando necesitaban dinero y no podían imprimirlo, ¿qué hacían? Muy fácil, volvían a fundir esas monedas, esos metales preciosos, para acuñar nuevas monedas, pero esta vez no formadas de un 100% de ese metal precioso. Las nuevas monedas estarían mezcladas con otro tipo de metales mucho menos nobles. Resultado que con la misma cantidad de oro
ahora tenemos, si queremos, el doble de monedas, es decir, el doble de oferta monetaria en circulación, con lo cual, como autoridad gobernante, fantástico, ya puedo financiar la guerra que quería, ya puedo poner alcantarillado en las calles, ya puedo pagar la mano de obra del nuevo Coliseo, aunque bueno, más bien la mano de obra del Coliseo estaría formada principalmente por esclavos y esos casi no salían gratis, pero por otro lado me permite que las columnas del Coliseo sean de mármol. ¿Qué ocurre? Que cada unidad de esa moneda mantiene su valor nominal, pero no su valor intrínseco. ¡Pum! Ya lo tienes, has devaluado tu moneda. Y eso es lo que conduce a la inflación, porque ahora el dinero vale menos, con lo cual es cuestión de tiempo que el que manufactura los bienes que consumimos o el que nos presta los servicios se dé cuenta de que está saliendo perdiendo. Te está ofreciendo con su trabajo el mismo valor, pero tú le estás entregando a cambio menos valor, con lo cual tarde o temprano te va a subir los precios. Y es en ese momento en el que sucede la inflación. Si no hay subida de precios, por mucho que se devalúe una moneda, no hay inflación. Es el momento en el que suben los precios, pero no sube, por ejemplo, mi salario acorde, en el que mi poder adquisitivo se reduce. Eso es la inflación. Y ahí es donde está el peligro realmente, porque una vez que suben los precios y la población puede llenar menos la nevera que antes, entonces se convierte en un problema político. Y ahí es donde realmente tenemos problemas de verdad, porque ahora tenemos a un colectivo político que no tiene la formación ni preparación suficiente para lidiar con un problema de esta envergadura y en muchas ocasiones, por desgracia, tampoco la inteligencia como para poder buscar y encontrarle una solución. Es tan grave el problema de la devaluación de una divisa nacional. Este fue el motivo por el que colapsó el Imperio Romano. Esto es real, es histórico. En el año 60 después de Cristo... de Cristo. En el año 60 después de Cristo, el emperador de turno empezó a reducir el contenido de la plata en las monedas de un 100% a un 90%. En los siguientes 150 años ya se había reducido a un 50%. En el año 265 después de Cristo, el contenido de plata en las monedas que circulaban era tan solo de un 5%. Con lo cual, claro, es que hasta el color de las monedas cambiaron, la dureza. Por eso veis en las películas antiguas que la gente mordía las monedas para ver si se doblaban. Porque una moneda de oro, por mucho que la muerdas, no le vas a hacer una hendidura. Pero si esa moneda tiene un 60% estaño, entonces la vas a poder picar muy fácilmente. Cuando se dé cuenta ese vendedor te va a pedir más dinero. Y cuando esto ocurre a una escala nacional, día tras día, semana tras semana, sucede lo que conocemos como inflación. En el caso del Imperio Romano, la devaluación de su moneda, a estas alturas que os digo, estaba produciendo una inflación anual del 1000%. Con lo cual, devaluación de la moneda a causa de imprimir más dinero, completamente diferente a su efecto que es la inflación. Es decir, la reducción del poder adquisitivo de una divisa una vez que han subido los precios en respuesta a esa devaluación. Por eso solemos medir la inflación mediante el índice de precios al consumo. Es decir, cuánto cuesta hoy en día una bolsa de bienes básicos versus cuánto costaba hace 10 años o el año pasado. Bueno, pues a toda esta devaluación de nuestras monedas que llevamos viendo desde el 2008, de manera muy agresiva, se le han juntado además unos tipos de interés muy bajos. Bien, ¿qué ocurre cuando los tipos de interés son muy bajos? Pues si yo soy una institución o una empresa y para mí pedir un gran préstamo me supone un tipo de interés muy bajo, pongamos de un 0,5%, y esto pasa a la vez en un mundo en el que las acciones de Apple crecen un 6% al año o un 500% en Bitcoin, pues voy a pedir prestado millones y millones y millones y millones porque los voy a invertir en los mercados. Y a esos grandes porcentajes de rentabilidad que consigo con mis inversiones, le quito el 0,5% que me ha costado el préstamo. Es un negocio redondo. El dinero se multiplica como los peces y el vino. Dinero gratis, señores. Esto es lo que lleva 10 años pasando. Por eso el S&P 500 tuvo una corrección idéntica a la de la burbuja.com del 2001, a pesar de haber desencadenado una crisis financiera global con bastantes más trillones en pérdidas y en deuda. Porque dijeron, vamos a hacer quantitative easing. ¿Y eso qué es? Tú imprime dinero. Vale, ¿a qué tipo de interés? ¿Cuánto vamos a cobrar por este dinero? Deja, no cobres nada. Es dinero gratis. Inyéctalo. Vale, lo que estoy intentando es que se entienda el concepto. Si queréis, un día nos sentamos y empezamos a profundizar mucho más en cómo funcionan los mecanismos para que esto se lleve a cabo, pero si queréis haceros rápidamente una idea de a lo que me estoy refiriendo, simplemente buscad el estado de cuentas de la Reserva Federal y podréis ver que la cantidad de dinero que se ha estado imprimiendo desde el año 2009 se parece a la carrera alcista que tuvo Bitcoin en el 2017. Es una auténtica locura. Por eso, exactamente la misma carrera alcista sin correcciones es la que lleva viviendo desde hace 12 años el S&P 500, la bolsa
Bolsa de Nueva York, que yo uso mucho como punto de referencia, pero muchas bolsas mundiales reflejan este mismo comportamiento. ¿Qué problema tenemos hoy en día que se ha agravado mucho? La inflación. Una inflación elevada es el equivalente a tener una población descontenta, con lo cual yo, político, muy malo para mi reelección. Así que la inflación ha escalado rápidamente hasta colocarse en la preocupación política número 1. La Reserva Federal es el Banco Central estadounidense que también utilizo mucho como referencia. Ahora, ¿cómo se combate la inflación? Hay varias maneras de hacerlo. La primera y la que primero se le ocurriría a cualquiera es la más invasiva de todas. Como gobierno subimos las nóminas salariales y le ponemos un techo a los precios para que no sigan subiendo. Ya está, problema resuelto. Habían subido los precios, pero los salarios no se habían ajustado, con lo cual el poder adquisitivo de la población se había reducido. No pasa nada, hacemos que dejen de subir los precios y le subimos proporcionalmente ajustada a esa inflación los sueldos a la gente. Problema solucionado, todo el mundo tiene el mismo poder adquisitivo que antes. Pero ¿qué pasa con estas políticas que entrañan muchos problemas? Porque solo son efectivas en un hipercorto plazo. Un ejemplo que se podría haber hecho muy bien, pero como siempre, como viene de la mano de un político, se ha hecho mal y tarde. Pero por poner un ejemplo, crisis pandémica. De repente hay una demanda masiva de mascarillas porque son obligatorias. Explosión de demanda significa explosión en los precios. Pues bueno, teniendo en cuenta lo delicada de la situación y la carga económica que puede suponer para muchas familias ajustarse al cumplimiento de esta nueva norma, se le pone un techo al precio de la mascarilla, muy a corto plazo, sobre un bien específico y por una causa muy concreta. Pero en una situación inflacionaria como la que estamos viviendo, si te pones a ponerle techo a los precios de los bienes más comunes en un libre mercado, pues claro que puede hacer que ciertos bienes y servicios sean más asequibles, pero este tipo de control de precios siempre crea disrupciones en el mercado, pérdidas para los productores y, lo peor de todo, una bajada drástica de la calidad de lo que compramos. Por eso digo que tiene que ser a corto plazo, con lo cual esta medida no nos va a salvar de la inflación que tenemos hoy en día, porque históricamente cuando le pones un techo o un suelo a los precios de cualquier bien o servicio, estás impidiendo que sean las fuerzas de la oferta y la demanda las que determinen esos precios. Así que históricamente, consecuencias que haya tenido: falta de abastecimiento porque los productores no están dispuestos a seguir generando los bienes y servicios que se requieren, al menos de la manera en que lo hacían antes, y los que lo siguen haciendo van a bajar al máximo sus costes de producción, lo que solo se puede traducir en una tremenda bajada de la calidad en las materias primas y los procesos que se utilicen para generar esos productos o servicios. Con lo cual, ¿qué es lo que acaba pasando finalmente? Las economías sumergidas entran en auge. Que estos mercados ilegales ganen tráfico y liquidez significa que una gran proporción de la economía no está pasando por el filtro de los impuestos, lo que todavía deteriora más las arcas del Estado a largo plazo. Así que no vamos a tocar los precios porque es peor el remedio que la enfermedad. Vale, entonces sube los sueldos, como han subido los precios, que la gente tenga más dinero para gastar. Este es otro ejemplo en el que el remedio también es peor que la enfermedad, porque que suban los salarios implica directamente que el coste fijo para el tejido empresarial aumenta considerablemente. Y si además no pueden repercutirle ese encarecimiento de sus costes al consumidor, porque el gobierno ha impuesto un techo sobre los bienes y servicios que producen, pues entonces la única solución que les queda es cortar gastos mediante la reducción del personal. Con lo cual esta medida a largo plazo termina trayendo mucha pérdida de empleo. Y hay pocas cosas que le guste menos a un político que en su lista de tareas esté luchar contra el desempleo. Así que, ¿qué otras políticas tenemos a mano para luchar contra la inflación? Pues hay una que a mí particularmente me gusta mucho, y es la de aumentar los requisitos de reserva a las entidades bancarias. Es el porcentaje de sus arcas monetarias que los bancos están obligados legalmente a tener siempre como reserva física en el banco, y se establece para poder satisfacer toda la demanda de dinero en metálico que pueda requerir la gente, de modo que a mayor porcentaje que se les requiera tener en las arcas, menos capacidad financiera van a tener para poder garantizar préstamos. Y lógicamente oferta y demanda, si hay menos para prestar, se van a conceder menos préstamos, es decir, la gente va a poder pedir menos créditos. Y lógicamente, si la gente tiene menos dinero, van a terminar gastando menos. Y tú estarás diciendo: vale, Juan, eso lo entiendo, pero ¿qué tiene que ver con la inflación? Pues tiene que ver mucho, porque la inflación también se genera desde los propios bancos. Os lo explico. En la actualidad vivimos en un sistema bancario que opera bajo una reserva fraccional. Suponed por un momento que yo ingreso $100 en el banco. De ese depósito de $100 que meto en mi cuenta bancaria, el banco está obligado a mantener inmóvil como reserva líquida en sus instalaciones un 10%. Pongamos que es un 10% lo que el Banco Central ha decidido que tiene que estar en los bancos. Vamos, que de mis $100, 10 van a ir a la caja de seguridad, pero el resto de mi depósito, es decir, $90, el banco lo puede utilizar a discreción. ¿Y qué es lo que mejor hacen los bancos con el dinero?
prestarlo. Esos $90 se los van a prestar a alguien más. Mi hermano, por ejemplo, que quiere un préstamo de $90, llega al banco, lo pide y lógicamente el banco abre una nueva cuenta bancaria e ingresa esos $90. Como es lógico asumir, en el estado de cuentas del banco sigue habiendo $100, porque nadie realmente ha depositado más que yo. Pero nada más lejos de la realidad, porque para el banco, ese nuevo préstamo de $90 entra en su estado de cuentas como un ingreso nuevo. Es decir, que después de concederle el crédito a mi hermano, en el banco hay, en teoría, $190. En otras palabras, la oferta monetaria en circulación ha crecido de $100 a $190. Y como acabamos de ver, esta nueva inyección de liquidez a la economía diluye la cantidad de monedas que hay y se devalúa de esta manera la divisa. Este aumento de la oferta monetaria, esta devaluación, termina causando inflación. Así que la inflación no solo tiene varias maneras de poder atajarse, sino que además proviene y se genera de varias fuentes. El dinero no solo se genera de la nada cuando los bancos centrales emiten ingentes cantidades. Nuestro sistema bancario también está diseñado para crear dinero constantemente, día a día y poquito a poco, con esas pequeñas transacciones cotidianas como pedir un crédito al banco porque te has comprado un coche. Bueno, para ser completamente justos en términos económicos, no es realmente creación de dinero, pero sus efectos sobre la oferta en circulación disponible son realmente equiparables, así que se puede considerar que son primos hermanos. En base a nuestro ejemplo de un sistema bancario fraccional con un 10% de requisito como reserva, cada nuevo depósito podría multiplicarse por 10 en cuanto a la cantidad de dinero que se crea, o más bien liquidez que se inyecta a la circulación. Lo más maravilloso del sistema es que cada nuevo nacimiento monetario está sí o sí sometido a unas condiciones de devolución con intereses. Por eso nuestros sistemas financieros están construidos enteramente sobre deuda. Que si lo piensas bien, por otro lado, no viene del todo mal, porque si todos los tipos de interés, como ahora veremos, dependen de los bancos centrales, porque ahí es donde debería en teoría acabar todo el dinero emitido, entonces cuando de vez en cuando se les ocurre combatir la inflación, empiezan a comprar sus propios bonos y a subir los tipos de interés, al menos están retirando oferta monetaria de la circulación con un poquito de ayuda. Bueno, aumentar los requisitos de reserva para las entidades bancarias es una de las políticas que puede ayudar a combatir la inflación, pero hay otras dos mucho más utilizadas y en cierta medida bastante más efectivas. Se puede reducir la oferta monetaria en circulación, por ejemplo, exigiendo que se devuelva ya la deuda al Banco Central. Cuando, por ejemplo, un gobierno solicitó la financiación del Banco Central para construir esa red de carreteras o esos 2 hospitales, adquirió la pertinente deuda con ese Banco Central. Si se termina por liquidar esa deuda, todo ese dinero habrá salido de la circulación y entrado de nuevo al Banco Central, donde es el Banco Central quien puede controlar qué ocurre a partir de ahí con ese dinero. Pero sin duda una de las técnicas más utilizadas es sustraer oferta monetaria de la circulación a través de la venta de bonos del Estado. Pero claro, si el público o las instituciones tienen que poner su dinero en bonos del Estado, la oferta tiene que ser bastante jugosa y el prospecto para los próximos años bastante deprimente, porque generalmente comprar bonos es considerada una de las inversiones más seguras que existen. Todo bajo la premisa, por supuesto, de que el gobierno no vaya a colapsar en algún momento como le pasó al Imperio Romano. Pero en principio, en sistemas democráticos y en estados de bienestar bien establecidos, podemos asumir que el gobierno no nos va a fallar. Pero en general, esta seguridad a la hora de invertir se paga con poco rendimiento. Normalmente un bono expira a los 10 años y el valor nominal de todos los bonos a fecha de expiración suelen ser $1.000. En ese momento el Estado te recompra el bono y te entrega $1.000. El truco está en que originalmente y en el transcurso de esos 10 años se puede especular con los bonos comprándolos y vendiéndolos o bien con un descuento o bien a un precio premium. El gobierno tiene que combatir la devaluación que ha causado a la divisa, con lo cual una buena manera de sustraer liquidez de la circulación es invitando a que la gente compre bonos del Estado, sabiendo que expirarán en 10 años con un valor de $1.000, por lo que a día de hoy los puede vender por ejemplo a 950. Y jugando con los precios de emisión de los bonos y con los intereses que se pagan sobre ellos anualmente, porque también hay bonos que maduran en 12 meses e incluso bonos que pagan intereses periódicamente hasta su fecha de maduración. Sea como sea, el gobierno puede conseguir fácilmente que haya mucha gente interesada en invertir en ellos. Y todo ese capital inversor entraría de nuevo a las arcas del Estado, alejándose de la circulación, al menos durante ese tiempo desde la emisión del bono hasta su madurez. Bueno, con esto hemos dado un giro de 360 grados acerca de las políticas monetarias que pueden luchar contra la inflación, porque ahora vamos a hablar de los tipos de interés, retomando el hilo del comienzo del podcast. La última medida para luchar contra la inflación y la más utilizada por los gobiernos es precisamente aumentar los tipos de interés. ¿Cómo se hace esto y qué ocasiona? La única institución que tiene la potestad de crear dinero en sí son los bancos centrales, pero como hemos dicho antes, nunca es dinero gratis, siempre está sujeto a una deuda
porque hay una condición de que ese dinero tiene que ser devuelto con intereses. Pues bien, esos intereses que el Banco Central exige a los gobiernos son los famosísimos tipos de interés. Tenéis que pensar en ellos como el coste del dinero, porque si tú me dejas 1.000 euros y te tengo que devolver 1.100, me está costando 100 euros pedirte los prestados. Ese 10% de interés es mi coste por pedirte los prestados. El Banco Central no le va dando dinero a todo el mundo, lo concede cuando se lo piden los gobiernos, y como son los únicos que pueden emitir el dinero que luego acaba entrando en circulación, esos tipos de interés son el coste de todo nuestro dinero. Cuando esos tipos de intereses son tan bajos como lo han estado siendo en los últimos 10 años, el dinero es relativamente barato. Incluso hemos llegado a ver tipos de intereses negativos en los últimos años. Cuando pedir dinero es tan barato, la gente pide mucho dinero, porque con ese préstamo puede montar una empresa que le va a generar muchísimo más dinero de lo que va a tener que pagar de vuelta. O lo puede reinvertir en acciones o en cripto, que te va a dar muchos múltiplos de ese coste. Vale, entonces ¿cómo se puede combatir la inflación mediante los tipos de interés? Si los bancos centrales empiezan a subir los tipos de interés, los bancos, que son los que reciben ese dinero, no tienen más remedio que subir el tipo de interés a sus clientes, es decir, las empresas y el público en general. En otras palabras, el coste del dinero que establezca un banco central repercute en el resto de la sociedad. Y claro, como empresa, si me pides más dinero cuando necesito ampliar mis plantas de producción o contratar a más gente, me veo muy obligado a tener la certeza de que mi inversión va a tener éxito para poder devolvértelo. Si soy un ciudadano de a pie y quiero comprarme una casa, me lo voy a pensar un poquito más, porque mi hipoteca puede alargarse bastante más en el tiempo. Así que como es lógico que el Banco Central suba los tipos de interés, hace que mucha menos gente esté interesada en pedir dinero, con lo cual consecuencia directa es que va a haber mucho menos gasto, y cuando la gente gasta menos, naturalmente se está vendiendo menos, con lo cual los productores tienen que bajar sus precios para que más gente quieran comprarle sus productos y atraer así más ventas. Y una vez que se extiende esa bajada de los precios, podemos decir por fin que la inflación se ralentiza. Este es el circo en el que vivimos, el encaje de bolillos que constantemente hace y deshace nuestras crisis financieras, nuestras épocas de bonanza y alta productividad. Todo se basa en esto. Si tuviésemos un gran equipo de técnicos perfectamente cualificados para mirar a los datos de manera objetiva y hacer ajustes a tiempo real de manera efectiva, nos iría realmente bien como sociedades globalmente hablando. Entonces, ¿cuál es el problema? No lo entiendo. El problema es la gente que hemos puesto a tomar decisiones. No hemos hecho pruebas ni un gran examen global para poder seleccionar a las mejores mentes de nuestra sociedad y ponerles a ellos al mando. Escogemos como el único animal de la Tierra que cae una y otra vez sobre la misma piedra a políticos. Simplemente el grupo de personas más incompetente que nos podemos encontrar en el planeta. Basamos nuestras decisiones electorales en discursos, en las famosas palabras que se las lleva el viento. Nadie se para a pensar, bueno, ¿qué ha hecho esta persona por la sociedad? Algo que se merezca realmente una alta cualificación, que merezca que yo le ponga en un puesto de toma de decisiones tan importante. Pero seamos sinceros, al fin y al cabo, ¿qué se puede esperar de una sociedad tan desinformada? Y al mismo tiempo, tristemente, tan poco educada. Por esto precisamente es más que evidente que las democracias no van a funcionar, porque podemos lidiar perfectamente con diferencias de opiniones, pero la disparidad entre el conocimiento y la información que poseen unos y otros no tiene cura. La información es poder, y las personas con mayor y mejor información van a tener más recursos y siempre van a estar al mando de los que no tienen esos privilegios. No me cansaré nunca de decirlo, la distribución de nuestros recursos naturales y económicos no puede depender de la opinión de nadie, que es en lo que consiste la política. La distribución efectiva de nuestros recursos finitos tiene que estipularse claramente en función a las necesidades del individuo. Mismos derechos, mismas oportunidades indiscriminadamente. Y lo mejor de todo es que hoy en día ya hemos alcanzado ese nivel tecnológico que nos lo permitiría. Que nos permitiría tener un hospital cada 100.000 habitantes, o agua potable a todo el mundo, o una red de infraestructuras de alta calidad que llegue a todos los rincones. Pero no, vivimos en un sistema que se ha construido desde los cimientos con ladrillos de deuda, con lo cual la sociedad está evocada a tener que crecer obligatoriamente. Y claro, el crecimiento siempre es relativo a algo, así que estamos siempre en una constante competición entre unas naciones y otras, unas empresas y otras, que tiene su parte buena por la velocidad a la que avanzan muchos factores de nuestra sociedad, pero por desgracia esos avances se enfocan en el sector privado, que van a parar al mejor postor, es decir, al que más tiene, dejando casi como lastre a todo el resto de la sociedad. Con lo cual, insisto, muchas de las decisiones en nuestra sociedad no pueden estar sujetas a opiniones, entre ellas nuestra reorganización económica. Tenemos que alcanzar un cierto nivel de consenso pragmático y
ejecutar medidas en tiempo real en beneficio de todos. El concepto existe, se llama tecnocracia, y eventualmente creo que es hacia ahí hacia donde vamos a acabar evolucionando como sociedades organizadas. Mientras tanto, seguimos en el circo. Un circo en el que un político, por reforzar su imagen pública, le pide al Banco Central que baje los tipos de interés, lo que hace que el dinero sea muy barato de adquirir, con lo cual empieza a haber mucho gasto, mucho desarrollo empresarial, empieza a contratarse mucha gente para suplir toda esa necesidad, la economía crece y vivimos una gran fiesta. Hay empleo para todos, se paga bien, todo el mundo tiene de todo, pero entonces empiezan a subir los precios. Y ya nuestros salarios no nos parecen tan apropiados para poder mantener nuestro nuevo tren de vida. ¿A quién vamos a quejarnos? Al competente de nuestro político de turno. Da igual del bando o del color que sea. Arregla el problema de la inflación. ¿No ves que las cosas que compro cada vez están más caras? No hay problema, subimos los tipos de interés. De repente se empieza a dejar de pedir dinero. Las empresas no invierten. De hecho, tienen que recortar costes, echar a mucha gente, bajar la calidad de sus productos. Y ante la falta de demanda no tiene más remedio que bajar los precios. Ya está, hemos solucionado tu problema de inflación. Pero ahora tenemos un problema mayor, porque esto se ha convertido de luchar contra la inflación a luchar contra una recesión. Llevo mucho tiempo diciendo que la cantidad de dinero que se está imprimiendo desde el 2008 es completamente insostenible incluso para nuestra sociedad moderna. A día de hoy, la oferta monetaria emitida por la Reserva Federal ha pasado de ser 900.000 millones en agosto del 2008 a 8.800.000 millones en enero del 2022. Es un crecimiento del 900%. ¿Pero qué lo respalda? Lo tendrá que respaldar un aumento de nuestra productividad. No es así. Lo único que lo respalda son montañas de deuda. Se ha hecho una burbuja tan grande que, para ser sinceros, la recesión que puede surgir de aquí, si lo permiten, va a ser mucho peor que el crack del 29. Pero sí que hubo un intento reciente por parte de la Reserva Federal de subir los tipos de interés y fue en el 2018. En torno al mes de diciembre dijeron que se entraba en lo que llamaron el piloto automático, que simplemente quiere decir que los tipos de interés irían subiendo paulatinamente al mismo tiempo que empezarían a vender parte de sus cuentas. Vamos, que básicamente iban a revender los bonos que habían comprado durante la última década. Y eso es justo lo que hicieron, empezaron a vender bonos, lo que llevó a que acto seguido hubiese un desplome en los mercados. Ya cuando lo anunciaron tenía toda la pinta de que algo iba a implosionar, así que no era muy difícil de prever precisamente. Y cuando el mercado empezó a retroceder con fuerza, yo pensé que había llegado ya el momento, que nos íbamos a pique. Pero resultó ser precisamente uno de esos momentos en los que el mercado tiene un desplome de exactamente el 20% y en las noticias de todo el globo están diciendo ya que entramos en una recesión, que este 20% supone haber inaugurado un nuevo mercado bajista para toda clase de bolsas y, como cabe esperar, la prensa vuelve a meter la pata hasta el fondo y el mercado desde ese mismo día despegó para no retroceder nunca. Pero hay que reconocer que en materias financieras y en muchas otras estamos acostumbrados a que los medios de comunicación digan exactamente todo lo contrario a lo que está pasando o va a pasar. Por eso no puedo recomendar en absoluto que se sigan las noticias frecuentemente, porque dentro de este circo social los medios de comunicación son más bien medios de desinformación, o como muchos prefieren llamarlos, medios de manipulación. La simple realidad es que la economía solamente puede absorber una cierta cantidad de restricciones monetarias cuantitativas. Dentro de un marco de estabilidad razonable, siempre solo se van a poder tolerar hasta un tope máximo de tipos de interés. Y en la práctica, de hecho, es algo muy sencillo. Cuando alguien, por ejemplo, se endeuda con una hipoteca o con cualquier crédito, y los tipos de interés están al 3%, si esos tipos de interés después bajan a un 2,5% o un 2%, la gente puede decir, un momento, yo me puedo aprovechar de esto, vamos a refinanciarlo. Y lo que hacen es bajar su hipoteca a ese nuevo tipo de interés, lo que por supuesto a su vez les permite pedir más dinero prestado y los precios de las casas terminan subiendo. Esto solo es un ejemplo y por supuesto la cosa no termina en la industria inmobiliaria. Lo mismo que pasa con el precio de las casas ha ocurrido con todas las acciones que se venden en los mercados bursátiles, ha ocurrido con Bitcoin, todo ha subido desde hace 10 años. Básicamente todos los activos se han beneficiado de que el coste del dinero ha sido insultantemente bajo. Nos hemos acostumbrado a que el dinero esté muy al alcance de la mano. ¿Qué pasa? Que si le ponemos un cepo a todos los activos de nuestra economía, bien estemos hablando de grandes multinacionales que necesitan adquirir deuda para seguir creciendo y por supuesto respaldar financieramente el precio de sus acciones, o como si hablamos de hipotecas corporativas o incluso gente corriente pidiendo una hipoteca para su casa, sea lo que sea, en esencia el mundo entero está construido sobre una base de deuda, por lo que en última instancia los cimientos de nuestro sistema son los bonos
bonos. Los precios que tengan van a determinar el funcionamiento del resto de la economía. Nuestro sistema financiero, nuestra deuda, depende de ellos porque de ahí nace la deuda original. Ahora, si nuestras políticas monetarias durante los últimos 10 años han sido tan laxas, la realidad es que mucha de esa deuda de hoy en día y apalancamiento como efecto multiplicador, pues se han capturado con unos tipos de interés muy bajos. Llegamos al pastel. ¿Qué va a pasar ahora cuando esos tipos de interés suban? Pues llevamos tanto tiempo viviendo bajo este modus operandi que hasta hace bien poco mucha gente se negaba a creer que los tipos de interés pudiesen subir en algún momento. Por esta razón precisamente, porque si suben los tipos de interés, el mundo entero va a implosionar. Toda esa presión acumulada va a tener que escapar por algún sitio. Es la definición del miedo, la incertidumbre y la duda en los mercados. Entonces la gente, muchos expertos, se han negado a aceptarlo porque simplemente se niegan a asumir que los gobiernos vayan a sacrificar de esta manera nuestra economía después de todo lo que llevamos tanto tiempo pasando. Lo que yo no creo que la gente haya tenido en cuenta es que sí, muy probablemente el mundo vaya a implosionar. No por eso van a dejar de subir los tipos de interés. Entonces, claro, todos los activos que se han estado beneficiando durante la última década del dinero es gratis, los tipos de interés no pueden subir y que todas las políticas en materia de inyección de liquidez no van a cesar nunca, de manera natural cuando el ciclo se revierte, cuando suban los tipos de interés y cuando el acceso al dinero se complique para todo el mundo, cuando llegue esa sensación de que el dinero ha dejado de fluir libremente, o incluso si llegan a aplicar restricciones monetarias cuantitativas, es decir, si empiezan a retirar parte de la oferta monetaria en circulación, pues entonces es un poco de sentido común que todos los activos que económicamente se han beneficiado de esa maravillosa estructura financiera, pues van a ser lógicamente los primeros y más afectados. No queda más remedio que por delante vayan a vivir bastantes días rojos. Pero lo más interesante del ciclo actual de mercado es que ni siquiera han empezado a implementar ninguna de estas políticas. Han dicho que lo van a hacer y con casi toda probabilidad lo van a hacer de verdad. Hoy por hoy el mundo se espera que haya entre 3 y 4 ajustes en los tipos de interés provenientes de la Reserva Federal en este año 2022. Mi apreciación personal, mi instinto me dice que el mercado, los mercados, están factorizando este hecho ahora mismo. En mi opinión, esas 4 subidas de los tipos de interés sí se están teniendo en cuenta, lo que posiblemente sí se esté ignorando, y también lógicamente porque cuanto más dista en el tiempo, más incertidumbre hay al respecto, y más cuesta vislumbrar cómo va a terminar resolviéndose un problema, pues es que si el mercado está factorizando ahora mismo, con estas caídas, esas 4 subidas de los tipos de interés de los próximos meses, lo que se está asumiendo es que básicamente los mercados tienen que revalorizarse para ajustarse a estos tipos de interés y esas tasas de menor riesgo y encontrar un equilibrio entre el coste base tan bajo que se ha tenido durante esta década a uno que tenga una mayor paridad con el nuevo coste del dinero. Por ejemplo, todas las empresas que han pedido demasiado dinero y esto les va a pesar demasiado con los nuevos tipos de interés, pues no tienen más remedio que empezar a diluir el valor de sus bienes activos y con ello la estimación de sus futuros flujos de efectivo. ¿Va a haber menos dinero barato o casi gratis? Sí, va a haber menos dinero barato o casi gratis. Así que vamos a tener que empezar a liquidar de nuestro estado de cuentas todos estos activos especulativos en criptomonedas. Esto es lo que yo creo que está pasando desde una perspectiva macroeconómica y desde un enfoque corporativo y empresarial. Y por eso es todo tan dramático. Y va a ser más dramático porque el mercado no está factorizando la realidad que vamos a vivir cuando se materialicen esas subidas de los tipos de interés. Y creo que no se ha factorizado por parte de muchas multinacionales y empresas, vamos, que todavía el daño no se está viendo reflejado porque en realidad dudan si esas políticas se puedan llevar a cabo porque sus deudas son demasiado altas. ¿Y por qué iban a pensar que no se puede hacer nada al respecto? Bueno, pues porque nos hemos acostumbrado a que, por supuesto, la Reserva Federal, claro que no va a sacrificar los mercados financieros. No, ¿a quién se le ocurriría? Y aquí es donde llega la cruda realidad en la que vivimos, en el que se presenta a nuestra puerta la política, del que no podemos predecir absolutamente nada y que tenemos la absoluta certeza y garantía de que va a traer el caos. Y cómo no, teniendo como portadores de bandera a algunos de los personajes más incompetentes del planeta. Y la realidad es que en la esfera política, el elevado coste de vida y el aumento de la inflación, como ha venido ocurriendo durante los últimos 12 meses, pues no ha tenido a la gente muy contenta. Por lo general, la población se siente bastante miserable cuando el precio de absolutamente todo lo que quieres comprar empieza a subir. Y desde luego que no es bueno para la política, no es bueno para ser reelegido en las próximas elecciones. Y de verdad no importa qué equipo sea el que lleve la pelota en ese momento. Si tienes una inflación del tipo que alcanza el 7% año tras año, sin importar si realmente estamos hablando de un 15% real,
A ver, ¿por qué lo digo? Porque este es un buenísimo ejemplo de por qué no podemos escuchar a los políticos o hacerle caso a los medios de comunicación, porque toda la información que nos ponen en la cara está manipulada intencionadamente, pero esta en concreto es una que me molesta especialmente porque en base a estos datos se toman decisiones muy importantes. Ahora vais a ver a lo que me refiero porque es realmente demencial y no consigo entenderlo. De verdad que no consigo entenderlo. Cuando se ha empezado a hablar mucho de la inflación, se estaban comparando datos escogidos a dedillo. Se hablaba de cómo había crecido la inflación en abril de este año 2021 al máximo de valores en base a una métrica año tras año, es decir, comparándolo con abril del 2020, cuando estábamos en medio de una recesión por el coronavirus, justo cuando los mercados estaban operando en lo más profundo de los desplomes. Así funciona nuestro sistema financiero. Comparamos el momento más devastador para los mercados de los últimos años con los máximos históricos absolutos que se alcanzaron al año siguiente. No podemos hacer una evaluación de nuestra salud financiera comparándolo con literalmente lo que estaba pasando hace un año. Coges dos puntos de manera prácticamente aleatoria y se lo presentas al público, sin aplicarle ni siquiera una media móvil histórica. Es información que no se puede tomar en serio. Lógicamente vas a tener cifras preocupantes. 12 meses antes teníamos una recesión y ahora no estamos en una recesión. Estamos en pleno boom de crecimiento económico. Refiriéndome, por supuesto, en esta última instancia a abril del 2021. Bueno, pues de esta misma manera no os fiéis con las cifras que van a sacar a continuación, porque exactamente todo lo contrario es lo que va a pasar. Que hemos tenido unos valores de inflación exageradamente altos, pongamos en enero del año pasado, y lo van a comparar con los valores de inflación de este año. Si el año pasado tuvimos una inflación del 7% y este año tenemos otra vez una inflación de más o menos el 7%, como están comparando año con año, van a decir que la inflación es cero, porque el crecimiento de año a año es cero, efectivamente, pero tenemos una inflación del 7% cada año. Y lo que no me entra en la cabeza es que los especialistas que hablan y predican acerca de nuestro sistema financiero utilicen estas métricas infantiles como sistema de medición para generar nuestros datos financieros sobre los que luego se basan la toma de decisiones. Es que no lo podría hacer tan mal ni alguien que estuviese estudiando en la secundaria, empleando datos comparativos de año a año en lugar de año a media móvil. Esto me recuerda un poco al famoso modelo de Plan B de flujo y fondos, que por cierto, para el que no lo sepa, lo han tirado completamente por la borda hace escaso un mes, porque se ha demostrado que Plan B utilizaba exactamente esta misma metodología de medición. Escogía los puntos de la gráfica que más le interesaban para generar sus bandas en las que se establecía el máximo y el mínimo del ciclo. Vale, no olvidéis que Plan B desarrolló su modelo en el 2018, cuando ya habíamos tenido varios ciclos alcistas. Entonces puso ciertos datos en su fórmula, pero los escogía a dedillo, números que cuando se utilizan dan el resultado que tú quieres que den. Por eso el modelo de flujo y fondos a toro pasado predijo tan bien los máximos del 2011, 2013 y 2017, así como los mínimos. Claro, es que el 2018 fue realmente la edad de oro del análisis de la cadena. Toda la información del blockchain después de esos 10 años de vida, tras una década de recopilación de datos, empezaba a poder ser interpretable para Bitcoin. El análisis del blockchain era, y lo sigue siendo por supuesto, un campo que todavía se está explorando. Está en pleno auge y crecimiento. Entonces en el 2018 nadie dijo nada, todo el mundo nos pareció estupendo. Y muy recientemente ha habido alguien que le ha dicho, oye, ¿pero qué basura es esta? Perdona, haz una regresión con los datos de los 365 días del año, no con el precio del día del año que a ti te apetezca. Pues exactamente lo mismo pasa con los datos de la inflación. No se pueden escoger dos datos como puntos aislados de una enorme muestra y extrapolar la economía entera basándome en eso. O sea, es que tienes que estar mal de la cabeza. Pero desafortunadamente es así como funciona el sistema. Es impresionante que los que se sientan a tomar decisiones en el Banco Central utilicen métricas tan infantiles como estas. Son datos contrastadamente erróneos y aún así sobre ellos se basa realmente el funcionamiento. Nuestra economía entera depende de ello. Esto es exactamente lo que vamos a ver a partir de ahora, pero ahora por lo menos ya lo sabéis. Todos los datos de la tremenda inflación que hemos tenido durante los últimos 12 meses se van a contrastar con el dato de los 12 meses anteriores. Y como en estos últimos 12 meses hemos tenido una inflación tan brutal, a nada que los números se reduzcan un poco como es natural, nos van a alimentar con unos datos de inflación muy inferiores a las cifras que realmente tenemos por delante. Y yo no estoy diciendo que esto se haga de manera maliciosa, solo digo que hace falta ser inútiles. Puede que todo se reduzca simplemente a unas técnicas de medición pobres, pero el problema viene de que esto tiene un impacto sobre nuestras vidas muy trascendental, porque estos datos realmente luego se utilizan para determinar los tipos de interés de los bonos del Estado. ¿Y por qué llega a afectar a los tipos de interés? Porque ya se ha convertido en un problema político, porque los números que se manejan públicamente, sean reales o no, estén adulterados o no, alteran y moldean la percepción de la gente.
Esto hace que la gente venda, hace que los valores se desplomen, hace que la gente se sienta pobre y hace que la gente reclame a sus políticos. El problema número uno de nuestro panorama político es ahora la inflación, pero no lo ha sido durante estos últimos 18 meses cuando han doblado la oferta monetaria en circulación por imprimir dinero. Sin embargo, ahora como la gente se está quejando y mis datos de popularidad están cayendo por los suelos, entonces si le vamos a decir a la Reserva Federal, sea el partido que sea, es indiferente, esto no es bueno para mi campaña, no voy a ser reelegido, arréglame el problema. Y es este hecho geopolítico el que creo que los mercados todavía no han factorizado en la ecuación, que simplemente si se lo pide el gobierno, claro que los bancos centrales van a sacrificar nuestros mercados financieros. Por supuesto que se van a cargar nuestro crecimiento económico. Harán lo que sea para tener contenta a la población, pida lo que pida. Tanto si es salir de la Unión Europea, como pasó con el Brexit, y ya vemos lo bien que está saliendo eso, como si es que bajen los precios, aunque la gente no vea que nos vamos de cabeza a una recesión. Si pueden hacer algo que vaya a mejorar su imagen pública, eso es lo que van a hacer. Aunque tenga que ser que parezca que el Banco Central es el malo de la película. Y por eso las bolsas y el precio de todos los activos van a ser sacrificados. Para ser completamente sincero, este es el panorama que yo veo para los próximos 6 meses por lo menos. Creo que los mercados en general están reflejando ahora mucho del daño que se va a hacer en total. Creo que la mayor parte de la consolidación va a tener que esperar hasta que se produzca todo este daño. Primero vamos a tener estos desplomes y después entraremos en una fase de lateralización. Pero sí que creo que la gran mayoría del daño se va a pagar por adelantado y una vez que los tipos de interés se suban de verdad, ahí vamos a ver realmente qué grado de estrés se va a asentar sobre los mercados. Y no lo sabemos, nadie sabe de dónde va a venir el estrés o la presión. Pero bueno, lo más razonable es que cuanto más se vayan subiendo los tipos de interés, más presión y estrés vamos a ver materializada en los mercados en sí. Simplemente porque va a ser mucho más difícil hacerse con dinero porque el precio de ese dinero habrá subido. Sube el coste del capital. Cuando empiecen a vender bonos, sacando dinero de la circulación e implementando otras medidas deflacionarias, cuando empiece a haber escasez de liquidez porque muchas empresas y muchos grandes capitales prefieren mantener su dinero a resguardo en lugar de estar gastando, entonces vamos a ver a un dólar y a un euro que empieza a ser muy fuerte contra otras divisas, lo que lógicamente es muy malo para las economías emergentes, ya que a partir de ese momento cada vez se hace más y más caro adquirir bienes americanos o europeos. Cuando a las economías emergentes les va mal, eso crea disrupciones en otros sitios del sistema, y ahí ya sí que vamos a tener problemas, porque quién sabe qué bancos van a deber cuánto a quién. Es un sistema tan problemático y deficiente que es prácticamente imposible seguirle la pista al dinero y saber dónde acaban los fondos. En el sistema financiero tradicional no contamos con la transparencia que sí tienen nuestras blockchains, y a la vez es un sistema global que está tan interconectado que es irremediable que se empiecen a formar grietas porque tenemos un dólar y un euro más fuertes. Va a haber grietas también porque los intereses subirán, y que se llegue a conseguir o no que se reduzca el estado de cuentas de los bancos centrales es algo a lo que yo personalmente tengo un poco de escepticismo. Todo depende realmente de con cuánta mano dura quieran atajar el problema de la inflación. De momento, las únicas herramientas que están utilizando a día de hoy son sus palabras. Que no se nos olvide eso y que tengamos muy presente que todo el rojo que estamos viendo ahora mismo en los mercados se está produciendo antes de que se haga efectiva la primera subida de los tipos de interés. Antes también de que se haya vendido el primer bono. De hecho, siguen comprando bonos. Así que todavía no han ni empezado los recortes en la economía. Así que la acción de precio bajista que estamos viendo ahora es realmente la primera reacción de los mercados hacia el hecho de que están realmente digiriendo que como mínimo durante los próximos 6 meses las condiciones financieras globales se van a dificultar bastante. Que monetariamente hablando la economía se va a ajustar el cinturón. Y aunque no lo creáis, aquí empieza lo difícil. Porque ¿qué pasa después de esto? Pues bueno, si tenemos en cuenta que ha habido un crecimiento en forma de parábola durante los últimos 10 años en todos los mercados, está claro que las probabilidades se inclinan a que vaya a haber una tremendísima corrección que puede alcanzar incluso hasta un 40%. Algunos os oigo reíros por ahí detrás. Un 40% es un día más en la rutina de Bitcoin. Vale, toca el jarro de agua fría, porque muchas veces se nos olvida a los criptolocos que somos absolutamente irrelevantes en una escala relativa. Somos más o menos un guisante en una bolsa de 5 kilos de patatas. Estamos hablando de cientos y cientos de billones en el resto de mercados, sin importar si hablamos del mercado de los bonos, de las acciones, los mercados de crédito. Es una locura la cantidad de dinero que hay ahí fuera. En los mercados de acciones contamos con 118 billones de dólares americanos. Y sí, por cierto, billones con B, bien contados. No como los americanos, que por comodidad a 1000 millones lo llaman un billón, cuando un billón matemáticamente son 1 millón de millones. Porque solo cuando tienes 1 millón de millones necesitas una nueva unidad de contabilidad, por eso aparece el billón. Pero puedes tener 10 millones, 100 millones, 1000 millones, 10.000 millones,
100.000 millones antes de llegar al billón. Entonces, los mercados de acciones 118 billones. La deuda mundial 281 billones. Los mercados inmobiliarios 3.000 billones. Los mercados de derivados, siéntate para oír esto. Un cuatrillón americano, que es un trillón real equivalente a 1.000.000 de billones. Y esto por supuesto es una estimación bondadosa porque no se puede tener ni idea de cuánto hay. La capitalización de mercado de la industria cripto, total, en su conjunto, a día de hoy, 1,5 billones. ¿Veis? A lo mejor en lugar de un guisante somos una mota de polvo. Por eso caídas del 5% en Bitcoin es como, bueno, pues es un día más. Pero cuando el mercado de acciones cae un 5%, nos estamos refiriendo a pérdidas de cientos de miles de millones. Y con el crecimiento que hemos tenido en el 2021, una caída del 5% en los mercados supone billones en pérdidas. Así que cuando pasa eso, podemos hablar de que hay un problema gordo. Pero además, aparte de las pérdidas, hay otro problema. Y es que cuando los mercados financieros caen a esa velocidad y en ese orden de magnitud, y recordad que como implementen las medidas que quieren implementar, esto va a pasar y más. Cuando los mercados caen tanto, afecta a la confianza del consumidor y el sentimiento de la población. Y es cierto, supone un reto, porque aunque la mayoría de la población no invierta, nuestra seguridad a la hora de consumir bienes y servicios está altamente ligada a la salud de nuestros mercados financieros. Pensad en ello por un momento. Cuando los ahorros de jubilación de la gente empiezan a caer, las conversaciones que empieza a tener todo el mundo de qué mal está la cosa, tanto si la población es consciente o no, cuando vemos que los mercados bursátiles empiezan a ver muchos días rojos, nadie va a decir, vale, hoy me siento rico, voy a salir a gastar. Eso no pasa nunca. No, la gente, la población se siente más pobre. El efecto y la percepción de abundancia se ven seriamente dañados. Y claro, cuando empiezas a jugar con la confianza del consumidor y empiezas a toquetear la predisposición al gasto, entonces ya sí esto huele a recesión. Así que en resumen, ahora tenemos a unos bancos centrales que por motivos políticos, liderados por personajes incompetentes, y de nuevo no es una cuestión de países, esto ocurre en todas partes, simplemente son individuos que no están equipados para tomar decisiones responsables, y mucho menos óptimas. Así que tenemos un grupo de personas muy poco equipadas para luchar contra un problema que supone un gran reto a nivel global. Así que resultado, con casi toda probabilidad vamos a ver una enorme corrección en los mercados de acciones, lo que se va a propagar al resto de mercados bursátiles en forma de miedo y desconfianza, lo que nos va a introducir de lleno en una recesión. Así que ya me dirás qué es peor, los efectos de la desinflación o una recesión. Pues lo peor es una mezcla. Una paralización económica, un pronóstico decadente en la economía de los países ricos, unido a las serias trabas que van a encontrar las economías emergentes debido a un euro y un dólar más fuertes, hacen que en su conjunto se forme la tormenta perfecta que no le viene bien a nadie. Todo esto, por supuesto, ocurriendo a la vez que están retirando dinero de la circulación, atrayendo a unas cada vez peores condiciones de liquidez y solvencia. Así que mi pronóstico, sinceramente, es que durante los próximos 6 meses vamos a vivir una situación muy mala. No sé si vamos a seguir cayendo más, no sé si vamos a subir un poco, realmente es una situación global muy complicada. Por eso he querido dedicarle este ratito y dejar las métricas a un lado por un momento, porque la verdad es que en estos momentos el macroentorno económico tiene bastante más relevancia sobre lo que le ocurre al precio. Y soy consciente de que lleva mucho tiempo y esfuerzo digerir toda esta información. Pero bueno, con lo que hay que quedarse es que con los datos que manejamos a día de hoy, los próximos 6 meses tienen pinta de teñirse de color rojo con una acción de precio bajista que lateraliza y muy poco atractiva. Y es algo enteramente condicionado por nuestro macroentorno, por lo que seguramente sea algo que vayamos a ver muy generalizado en todo tipo de mercados. En estos próximos 6 meses, o posiblemente 12 meses, no lo descarto en absoluto, vamos a empezar a ver todos los efectos reales de estas medidas deflacionarias y cómo navegan los mercados ese nuevo entorno en el que realmente la inflación empieza a disminuir, porque ahí es cuando empieza la parte con truco. Pensemos por un momento en qué herramientas tienen los gobiernos y los bancos centrales y qué pueden realmente hacer al respecto cuando la gente empiece a perder su trabajo, cuando se empiece a respirar realmente aire de recesión y haya empresas que tengan que colgar el cartel de cerrado. ¿Qué pueden hacer? Lo primero y más importante es estimular el gasto y el consumo, porque hay que restaurar a toda costa la confianza del consumidor. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, pues imprimiendo dinero. Ok, ¿y qué pasa cuando imprimimos dinero? ¿Qué consecuencias puede tener? Me atrevería a decir que acabamos de descubrir que crea inflación. Así que en resumidas cuentas, todo este embrollo nos dificulta mucho el juicio a la hora de determinar qué va a pasar a partir de aquí y hacia dónde nos dirigimos. Vale, no es tarea fácil. Para mí
personalmente, cuando me planteo todos estos problemas que tenemos por delante, podría decir que casi con un 100% de garantías, en un futuro y a largo plazo, van a tener que seguir devaluando nuestras divisas y jugar con nuestra oferta monetaria para solucionar estos problemas. Pero bueno, también hay que ser justos y amplios de miras. Aunque la mayoría de la inflación sí que viene causada por esta masiva impresión de dinero, también es cierto que una gran parte de la inflación de estas subidas de precios que tenemos ahora viene del hecho de que se han tenido que cerrar muchos puertos, se han frenado muchas redes de distribución y se han detenido muchas cadenas de montaje. Hay un grado de escasez importantísimo en las industrias de nuestros países. Es un problema real, está ahí, existe, nos afecta, pero esa no es toda la historia, porque también hay puertos y centros de logística operando a un 110% comparado con la carga de tráfico que tenían en niveles prepandémicos. Hay que recordar que en los últimos 12 meses la gente ha recibido mucho dinero y se han comprado muchas cosas, así que hay un montón de bienes materiales que se tienen que distribuir. Pero es que además estamos viviendo una mini era de desglobalización. Hay muchas grandes potencias que están embarradas en una disputa comercial, especialmente con China. Y claro, es que China es el mayor socio comercial del mundo entero. También se están apretando las cuerdas contra la industria energética. El barril de petróleo esta semana ha subido por encima de los $86. Y cuando sube el precio del barril de petróleo, sube absolutamente todo. Es que no hay nada que no le afecte. Y además, para mejorar la situación, estamos presenciando un precioso baile de danza moderna entre Rusia y Europa. Y claro, Rusia está muerto de la risa con los precios del gas natural, porque es el proveedor del 90% de todo el gas natural que se consume en Europa. Y al precio de la energía, ojo, están sujetas muchas cosas, porque especialmente el gas natural es un componente clave para producir fertilizante. Y claro, no se puede decir que Europa es autosuficiente, pero somos enormes productores agrícolas. Y el fertilizante es un componente clave para la producción de comida. Con lo cual, si sube el precio de los fertilizantes, va a subir el precio de la comida. Y ahí sí, señores, cuando sube el precio de la comida, se empieza a generar un verdadero efecto de escasez. ¿Os parece poco? Porque podríamos seguir. La macromaquinaria global no tiene fin. Y hay muchas cosas que entran en juego en cada uno de estos elementos. Por ejemplo, en todo el continente americano, Estados Unidos y Latinoamérica, se está viviendo una fuerte sequía, con lo cual la producción de comida se está disminuyendo a niveles que empiezan a ser preocupantes. En Brasil, por ejemplo, se espera recolectar tan solo el 40% de una cosecha normal de soja. Y es un mal combo, porque cuando tienes escasez y encarecimiento de los precios en la comida, esto afecta muy especialmente a países como China, que tienen unas enormes poblaciones. ¿Cuáles son las ramificaciones? Que China va a tener que dejar de exportar muchos de sus cereales, porque van a tener que empezar a almacenar muchos de ellos para sí mismos. Esta situación nos ubica en un mundo en el que tiene que haber inflación en los precios, porque las naciones empiezan a hacer acopio de sus propios recursos naturales, y cada uno lo suyo, claro, como si estamos hablando de energía, petróleo, cereales y comida. Da igual, el resultado es un entorno mucho más desglobalizado, mucho más competitivo. Así que al final la inflación no solo depende de los bancos centrales. Existen todo tipo de fuerzas en el tablero que contribuyen a que se expanda. Vale, ¿por qué estoy hablando de todo esto? Entiendo que hay mucha información que absorber, es una perspectiva muy panorámica de la situación que nos rodea en estos momentos, pero la idea principal detrás de todo esto es que la inflación que se generó en un principio por la devaluación de nuestras monedas, básicamente en mega cheques de estímulo, es real. Por supuesto, no hay duda, ha pasado, pero no es la imagen completa de la situación. Otro factor fundamental y que no podemos ignorar es literalmente la escasez. Hay demasiado dinero y no hay suficientes bienes. Pero es que a la inversa también funciona exactamente igual, cuando sencillamente faltan productos. Si no hay la suficiente producción de nuestros bienes, lógicamente los precios van a subir. Así que realmente estamos en un punto de no retorno, porque el actual desarrollo en la subida de los precios tiene más que ver con literalmente la escasez que estamos viviendo. Así que ahí está el pastel, este es el reto. Porque aunque los gobiernos y los bancos centrales endurezcan sus medidas deflacionarias, aunque sean muy estrictos con sus políticas monetarias, incluso si dejan de imprimir dinero, muy probablemente sigamos inmersos dentro de un escenario en el que la inflación no se detenga, por todos estos otros factores. Así que llega un punto en el que entramos en un tipo de inflación al que no le importan las políticas deflacionarias de los bancos centrales, independientemente del grado de rigidez y mano dura que quieran utilizar. Pensemos por un momento en este problema. Sería como el paso 3. Si esto fuera un proceso de 3 pasos, este sería el paso 3. El primer paso es que van a luchar contra la inflación por razones políticas, cuyo impacto va a tener un efecto de que se genere una especie de fuerza de recesión, donde al final
final de eso vamos a tener una situación en la que la inflación va a continuar escalando a pesar de haber endurecido y mucho sus políticas monetarias, porque las fuerzas involucradas en el nuevo tipo de inflación no responden a que se haya impreso dinero. Mi estimación es que en este segundo paso en el que la recesión se empieza a hacer palpable en la población, combinada con una inflación que aumenta mi coste de vida, pero que no está ligada a unas laxas políticas monetarias, esto le va a hacer mucho daño a la gente. El descontento generalizado va a seguir aumentando. Y políticamente entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Dale dinero a la gente. Y así es como sinceramente veo que van a terminar siendo las cosas. Cuando la escasez empiece a afectar de verdad al público, lo próximo que se va a tener que hacer es empezar a darle dinero a la gente para que puedan pagar aquellas cosas que se están haciendo cada vez más caras. Simplemente porque no se están encareciendo los precios porque haya demasiado dinero en circulación. Y bueno, trayendo todo esto al terreno de Bitcoin, creo que hay demasiada gente que peca de haberse adherido a esa narrativa acerca de que Bitcoin es una medida de protección contra la inflación. Como os decía antes, en parte es una medida contra la inflación, pero no es correcto. Porque a ver, claramente, mirad lo que está pasando ahora. La inflación está por las nubes y a Bitcoin le está yendo fatal. Así que, ¿qué pasa? ¿Por qué no funciona? Pues la respuesta es que Bitcoin es en realidad una medida de protección en contra de la devaluación monetaria. ¿Cuándo hemos visto que Bitcoin ha crecido con una enorme carrera alcista? No cuando empezamos a ver grandes cifras de inflación. La inflación llegó después de la devaluación monetaria. Y la devaluación monetaria ocurre cuando se empiezan a imprimir muchas cantidades de nuestras divisas. Lo hemos visto pasar de manera muy exagerada durante el año 2020 y también en 2021. Y ya sabéis lo que ha hecho Bitcoin en esos 2 años. Pero en el momento en el que se ralentizó esa devaluación monetaria, también se ralentizó la acción de precio de Bitcoin. Bitcoin fue la primera señal de alarma que empezó a sonar cuando el dinero empezó a ser mucho más abundante. Pero no respondió de la misma manera cuando se imprimía un 7% en el índice del precio al consumo. ¿Por qué? Porque ese hecho pone en entredicho a las políticas de expansión monetaria. Bueno, yo de verdad espero que esto sea de alguna manera útil. Sé que no suelo hablar muy a menudo de todo esto, porque es una materia increíblemente compleja y es una de estas cosas en las que uno tiene que absorber muchísimos conocimientos y hacer mucha labor de campo para estar actualizado, con información verídica y contrastada, y todo para poder encajar las piezas de una manera que tenga sentido. Y si uno no se remanga en este sentido, las conversaciones sobre algo tan complejo empiezan a ser un despilfarro de sinsentido del que yo personalmente siempre trato de mantenerme un poco al margen. Pero este área es una de mis pasiones y viene un poco de mi formación profesional. Si es algo que os haya ayudado y es algo acerca de lo que queréis saber más en un futuro, yo estaré encantado de seguir produciendo este tipo de contenido y tratar con ello además de elevar un poco el nivel conversacional de nuestra comunidad en su conjunto y por supuesto dando lugar a todo tipo de debates emocionantes. Y bueno, para dar pie y establecer la base, es así como veo yo los próximos 12 meses. Creo que la bola que se está formando, que se ha formado de hecho, no va a ser para nada buena en cuanto al precio de los activos se refiere, y hablando por supuesto del futuro más inmediato. A largo plazo, sin embargo, sí que creo que va a ser positivo, simplemente porque la única herramienta que tienen a mano para poder solventar estos problemas, bien sea porque tienen que pagar a los pensionistas, los cuales por cierto suponen un drenaje de 120 billones de dólares. Y estas retribuciones están ajustadas a la inflación, con lo cual si está subiendo la inflación tienen que imprimir muchísimo más dinero para poder corresponder esa deuda. Muchas veces se ha dicho que hay una certeza matemática de que por la manera en la que nuestro sistema financiero está basado en la deuda y en una estructura de bonos, está garantizado que van a tener que continuar imprimiendo dinero para mantener la sociedad a flote. Y no seamos ingenuos, claro que los bancos centrales no quieren que entremos en una terrible recesión. ¿Quién querría eso? Nadie quiere eso. Es una desgraciadísima situación para todo el mundo. A mí no me gustaría estar al cargo del Banco Central, pero entiendo perfectamente por qué hacen lo que tienen que hacer. Y si se deciden por no mantener altos el valor de nuestros activos, entonces sinceramente esto se puede dar la vuelta y tener todo el aspecto de un crack como el del 29. Las circunstancias en las que estamos ahora, aunque el público no lo sepa, son terribles. Y con toda honestidad, por esto dedico mi carrera y mi vida a Bitcoin. Porque de verdad tengo la firme convicción que mientras sigamos viviendo dentro de este increíblemente frágil sistema financiero basado en deuda, que exista un activo como Bitcoin completamente al margen y libre de los efectos de la deuda, poseer ese activo supone una ventaja comparativa. Y claro que se podría argumentar que todos los mercados de futuros, de opciones, el apalancamiento y todas esas cosas suponen una forma de deuda que está edificada sobre Bitcoin como activo. Pues sí, eso no lo puede negar nadie, pero el Bitcoin que está sentadito cómodamente en mi cartera no lo es. Está completamente al margen de esa estructura que sinceramente es el equivalente a una estafa Ponzi. Y por cierto, una nota más antes de acabar, estoy sorprendido con cómo el oro ha aguantado tan bien durante la actual corrección. Bueno, el oro no ha hecho nada durante 10 años.
se ha mantenido a $1.800 desde que tengo uso de razón. Me da una sensación de que esto es una buena señal para el oro, el hecho de que esté aguantando tan bien como lo está haciendo. Casi te diría que parece que le haya llegado el momento al oro por fin. Pero ¿por qué iba a subir el oro si la rentabilidad de los bonos está subiendo mucho? Que suba el rendimiento de los bonos significa que, en términos generales, el mercado está vendiendo bonos. Cuando esto ocurre, cuando la gente se quiere librar de los bonos, obliga a que sus intereses suban para que alguien quiera comprarlos. Y normalmente cuando sube el interés que se paga por los bonos, tiene como consecuencia directa que el oro en sí como inversión sea mucho menos atractivo, porque el oro es un activo de cero rentabilidad por intereses. Igual que Bitcoin, en ese sentido son iguales. Entonces, ¿por qué iba alguien a querer invertir en oro que te da un 0% de dividendos, mientras que en su lugar puedes comprar un bono que te va a dar un 2 o un 1,8% a 10 años, como está en estos momentos? Muy sencillo, porque existe una preocupación real acerca de la fragilidad de nuestro sistema financiero. Y el oro está a salvo de esas trifulcas. El oro físico, por supuesto, porque claro que el oro también tiene los problemas de deudas que se han construido encima con los futuros, las opciones, el apalancamiento, esos productos de derivados que conforman todo un entramado especulativo. Entonces si uno se fija en el oro y dice, pero si es que sigue a $1.800. Pero lo interesante es que durante esta corrección no ha perdido un ápice de su valor. Y de verdad que parece que a los lingotitos les ha llegado la hora de pegarse una buena carrera alcista. Incluso también para los activos de empresas mineras de oro. Porque en los últimos días les está yendo sorprendentemente bien. Parece que se puedan empezar a girar las tornas. ¿Pero por qué? ¿Por qué el oro? Porque tradicional e históricamente es la unidad de protección en contra de un sistema financiero que sencillamente se tambalea. Pero entonces, si al oro le está yendo bien, ¿por qué no le está yendo bien a Bitcoin? Bueno, también venimos de una situación en la que a Bitcoin le ha ido extremadamente bien durante el 2020 y el 2021. Pero a la vez también es cierto que sigue siendo un activo percibido sencillamente como de alto riesgo todavía por muchas instituciones. Así que sí, sinceramente creo que puede haber algún tipo de rotación hacia el oro. Pero no os voy a engañar, en mi opinión, creo que si eso pasa, Bitcoin se va a despertar. Si de verdad vemos que el oro empieza a despegar, me sorprendería muchísimo que Bitcoin no lo hiciese tan bien. Y lo digo totalmente en serio. Y por hoy ya está bien, hasta aquí hemos llegado, pero os prometo que en la próxima entrega sí que le echaremos un ojo a las métricas, pero con un enfoque diferente. Os voy a desvelar mis métricas favoritas y os voy a mostrar por qué estoy convencido de que Bitcoin sí que tiene que subir eventualmente. Esta ha sido mi evaluación del macroentorno. Creo que nuestro sistema financiero cada vez es más frágil. Creo que nuestros líderes cada vez entienden menos o ignoran más lo que está a punto de venírsenos encima. Está claro, en mi opinión, que la batuta de los acontecimientos la va a llevar los macroeventos que ocurran a nivel global, y creo que al menos los próximos 6 meses van a ser muy complicados para todo el mundo. Y buena parte de la fórmula para sobrevivir en estos mercados es concebir no lo que está pasando ahora mismo, el mercado ya está factorizando lo que está ocurriendo ahora mismo en el precio, sino qué va a ocurrir después. Y mi instinto me dice que entre los próximos 6 y 12 meses vamos a pasar de vivir una situación que consiste en vamos a luchar contra la inflación a un vamos a luchar contra una recesión. Así que creo que eso es lo que va a pasar, y por desgracia la única herramienta que tienen para luchar contra eso es imprimir más dinero. La devaluación de nuestras monedas de curso legal. Va a haber altibajos muy feos de aquí hasta ese punto, eso pienso yo, pero en términos generales creo que ese es el camino, la línea general que vamos a seguir. Es la primera vez que hago este tipo de contenido, entonces necesito un poquito de vuestro feedback para saber si directamente no lo queréis volver a oír o si queréis tener más de este tipo. Por mi parte ha sido un placer y lo he disfrutado mucho, así que con suerte nos vemos en la próxima, y hasta entonces, fin de la conexión.